que presté atención entre cosas. Mira, el año pasado tenía clase los viernes. O sea, yo cursaba una diplomatura los viernes, a la noche. Era más difícil. Un viernes a las 9, 8:30, sí, a 10 de la noche. Imposible. Ah, sí, en el aula también. Eh, a ver, ¿eran muchos en las horas anteriores? Más o menos. 50 y algo. Ah, está bien. 50 y algo, bueno, somos 40 y pico. Bueno, estamos más o menos. ¿Qué hora es? Y dos. Vamos a esperar hasta el 5 a ver si llega más gente. ¿Qué le ibas a decir? Em, recuerden, recuerden que tienen que completar ese ítem ahí que puse en el aula virtual para anotarse en los grupos. Así ya van quedando conformes los grupos. Bueno, hay un par de que preguntan que quedan solos, qué sé yo. Y bueno, la idea, si alguno queda solo y quiere formar grupo con otro chico, otra gente, bueno, puede hacerlo ahí con esa, a través del aula virtual. Hola, profe. Bien. ¿Le puedo Sí, hacer una consulta? Yo me inscribí fuera de término por el tema que estoy en trámite de pase y hoy sí. me inscribieron y figura en aula virtual en toda la materia menos en esta. Quería saber si usted me puede matricular en el aula virtual para ver el A ver, contenido. a ver. ¿Tenés el nombre de matrícula? Sí, te lo escribo. Noventa y Dale, cuatro pásalo. 100 103. Ah, a mí sale. Buenas. Buenas. A ver si puedo matricular a un usuario. Espera. eh, matrícula. Ahí arrancamos. Ahí lo 94. Ignacio, acá está. Ahí debería estar Ignacio. Dale, ahí me fijo, gracias, ¿no? De nada. La idea en principio es para contestar a Pedro, bueno, hay varios más que me preguntaron también. En principio era dos, los prácticos. Una vez que se llenen los dos, la mayoría se completen los dos, los grupos de dos. Si alguno queda suelto, como el chico, como Pedro, bueno, vemos de encajarlo en el grupo que, al cual pertenecían o habían formado grupo. Digamos, el porqué, creo que, bueno, el porqué de que los grupos son de dos, bueno, es porque los prácticos son muy sencillos, muy pavos, digamos, no meritan que lo hagan de cuatro. Esa es la causa. Y la otra causa es también para que realmente los hagan, los prácticos, o para que todos los hagan y, y que por lo menos puedan aprender. Yo cuando curse, también, hice como ustedes, digamos, o sea, éramos un grupo de cuatro y nos dividíamos las materias. Dos hacíamos los prácticos de una materia, otros dos hacían el grupo de otra materia. Que sí, para cumplir el año, para zafar las regularidades, sirve, pero no está bueno. Eso quiere decir que las materias están más planificadas.
porque las materias deberían empezar y terminar en el año académico y los prácticos están para que lo hagan todos, digamos, en realidad. Entonces, ese es, digamos, el porqué de A2 y, y por qué esta metodología. Todos los años, de hace 4 o 5 años atrás, que implementamos esta metodología y bueno, los chicos lo vienen cumpliendo. A mi pesar, porque en lugar de corregir, qué sé yo, 10 o 20 informes, tengo que corregir 30 o 40 informes o trabajos prácticos. Que bueno, pero el precio me pagan. O sea, para mí más fácil sería que usted forme un grupo de 4 o 5 y listo. Entonces corrijo menos informes o trabajos prácticos. Pero no. Mi idea es que ustedes aprendan, que por lo menos hagan algunos prácticos. Y como hay varios prácticos que los informes son opcionales, entonces también está esa opción de que si a ustedes a los prácticos les parecen medio chotos, o sea, o que no les aportan mucho, está la opción de que no lo hagan. Con más razón, es de A2. Digamos. Pero eventualmente si queda alguno medio colgado, sí, algunos casos especiales, sí, vamos a habilitar que sean de A3. Pero no va a ser la mayoría, obviamente. S- ¿Se entendió? ¿O alguna duda más con eso? No. ¿Me escuchan? Sí, profe, no hay duda. Ah, de 10. Yo esperaba que para hoy ya hubieran visto algo de confiabilidad. Yo pensaba que ya el profe iba a dar clase, pero claro, no me acordé que ayer era feria, que no tuvieron clase. O sí, no tuvieron clase. No, No, no no tuvimos. tuvimos. No tuvieron, exacto. Y en la primera clase teórica no había nada de confiabilidad, tampoco. No. Claro. Está. Bueno, bueno, a pesar de eso, bueno, de todas maneras le voy a presentar el práctico, pues si no, no vamos a avanzar más. Y, bueno, un poco ya la clase pasada le di un poco de intro, pero así pueden avanzar y hacerlo. Encima la clase que viene también es feria, no nos vamos a ver. Vamos a ver recién a otra clase. Pero antes que eso, les quiero comentar también que, bueno, el práctico está subido en aula virtual. Y a su vez también en aula virtual subí recién una encuesta sobre la disponibilidad y acceso a los materiales por parte de ustedes. O sea que si tienen fuente de alimentación, si tienen osciloscopios, si tienen, qué sé yo, protoboard, tester, multímetro, les pido por favor que que entren cuando puedan al aula virtual y completen esa encuesta. Es más que nada para saber nosotros con qué cuentan ustedes, con qué material cuentan ustedes para poder armar los prácticos que siguen o exigirle determinadas cosas en los prácticos. ¿Tá? Es una encuesta chota y que en menos de 5 minutos la completan. Les pregunto, bueno, si tienen osciloscopio o no, si tienen multímetro o no. Nada más. De uno, profe. Profe, Y en base sí, no, lo quiero interrumpir porque estaba justo viendo lo del práctico, la tarea del práctico, y me dice que no puedo agregar entrega, no tengo nada listo obviamente, pero me dice que no se puede agregar entrega porque pertenezco más de un grupo ah, del aula virtual, digamos. Se lo bueno, comento ahí me para que lo fijo. vea. Sí, justamente eso veía hace un ratito que había algo raro con eso, el tema de los grupos. Pero sí, ahí me fijo. Sí, total, de todas maneras, todavía no estaría habilitado para entrega, me parece. El, claro, en principio como que hay varios que pertenecen a dos grupos, al grupo que de 5R1, 5R2 o a los grupos que se anotaron para en la consulta esa que le habéis hecho. La idea es que entreguen obviamente un informe por grupo, no hace falta que entreguen los dos, pero
Ya voy a decir, ya veo cómo lo configuro para que puedan entregar por grupo. Así no le parece cerrar. ¿Qué otra cosa? Bueno, en base a la encuesta esa que responda, vamos a ver cómo hacemos con los prácticos que siguen, que tienen que hacer mediciones, armar alguna cosa ahí para hacer los informes, más que nada. ¿Está? La idea, bueno, ahí les comparto la pantalla. Completa de 10. Se me va a hacer el PDF y lo. Ahí está. Este circuito que le elegimos, profe, ¿vamos a tener que volver Sí, a usar después? ¿Le vamos a sí, tener que hacer otros análisis o qué? sí. Más adelante en otros prácticos van a tener que, por ejemplo, en el práctico de baterías, colocarle batería o algún sistema de batería o de pilas, o sea, alimentarlo con pila o batería al circuito mismo. O algo, si se complica mucho, bueno, se elegirá otro circuito eventualmente. Y creo que había otro práctico más también. Bueno, el de diseño PCB también. Muy probable que lo tenga que rutear en PCB, pues tampoco no Ok, se elijan. entonces como que a ver que elegir algo para pensando en futuro también. Exactamente, esa es la idea. Por ahora, el- elija uno sencillo, uno simple y uno que puedan, ¿cómo se llama? Simular. Que no sea muy complicado en ese sentido. ¿Está? Sí. De 10. Entonces, bueno, elegir un circuito de al menos 10 componentes al cual le van a tener que especificar las condiciones de funcionamiento. Decir, bueno, este circuito está en la tierra, va a estar en un auto, va a estar en la intemperie, va a funcionar a tal temperatura, a tal. Creo que no estoy grabando, a ver si graba. Ahí está. O sea, el circuito le van a tener que especificar las condiciones. Básicamente es si está sometido a vibración o no, si está a qué temperatura está sometida, si está a la intemperie o no. Eh, Justamente son esos factores externos que, que le van a provocar, digamos, estrés a los circuitos. No es lo mismo que un circuito esté en un auto sometido a vibración constantemente, a que esté quietito ahí colgado en la pared, obviamente. Mientras más vibración tenga, obviamente el circuito va a tener estrés y va a aparecer alguna falla. Recuerden que la idea del práctico este es determinar la confiabilidad del circuito. Es decir, el, cuándo van a aparecer las fallas, qué tipo de fallas van a aparecer, cuál va a ser la vida media del circuito. Si, si yo lo pongo en marcha, bueno, más o menos en promedio cuánto me va a durar hasta que aparezca una falla. Bueno, todos esos análisis son los que vamos a realizar, digamos, en este práctico. En realidad ustedes lo van a realizar el circuito que ustedes eligen. Para lo cual, digamos, es importante, digamos, que especifiquen dónde va a estar el circuito, las condiciones de funcionamiento y, y bueno, obviamente la temperatura, bueno, también está afectado por humedad también. Esos detalles deben estar en el informe también. El primer análisis que tienen que hacer es uno que se llama por cuenta de las partes, que le va a dar
el tiempo medio de falla de cada componente y a su vez el tiempo medio de falla total del circuito. Es decir, bueno, este componente me va a durar 5 años hasta que falle. En base al cálculo de la tasa de fallas de cada uno de los componentes, van a sacar la tasa de falla del circuito total. El segundo método es análisis por estrés. Es un método más específico y más riguroso, más preciso también, que no solamente tiene en cuenta los componentes, sino también las condiciones de funcionamiento y estrés de cada componente. Ya se van a dar cuenta, digamos, cuáles son las diferencias principales ahí sobre esos dos métodos. Los dos arriban al mismo, o sea, los dos determinan el tiempo medio de falla, pero uno es más preciso que otro. ¿Está? Después, el tercer método que tienen que aplicar sobre ese circuito es un análisis del modo de falla y sus efectos. O sea, cada componente puede fallar de diferentes maneras. Por ejemplo, una resistencia. A ver, ¿qué se le ocurre cómo puede fallar una resistencia? Por demasiada disipación de calor, tal vez. Eh, ¿qué, qué falla le provoca demasiada disipación de calor? Se puede quemar. Se puede quemar. Y que varía la resistencia, el valor de resistencia en sí. Exactamente. ¿Qué otro más? Fatiga de material. O sea, que si está al exterior y sometido a una vibración, se puede romper una patita o algo. Claro, tal cual. En realidad, una resistencia puede fallar de tres maneras diferentes. La más obvia es que se queme. En realidad, que se queme es que se corte la resistencia, ¿no? La segunda falla, en realidad esa no es la más probable, pero la segunda falla es que cambie su valor. Esa es la falla más obvia, que cambie su valor. Dice, o sea, yo me compro una resistencia de 10K, hago todos mis cálculos, mi circuito para 10K, pero a lo largo de los años empieza a variar su valor. Por ejemplo, en vez de 10K, ahora es 9,5 o cosas así. O 9K. O sube su valor a 11,5 fuera de la tolerancia, ¿no? Y el tercer modo de falla, que yo nunca lo vi, una resistencia, es que se ponga en cortocircuito. O sea, tengo una resistencia, se pone en corto. O sea, el valor, si antes el valor era 10K, ahora el valor es 0. O sea, se funde, como que se fundía la resistencia. Cada uno de esos modos de falla tiene asociada una probabilidad de falla. Es decir, eh, es muy probable que una resistencia cambie su valor, porque no sé si ustedes lo han visto, pero si usted calienta la resistencia, su valor cambia. Bueno, si el circuito ese está sometido a temperatura, bueno, es muy probable que su resistencia cambie. Bueno, eso lo vamos a ver en el práctico 2 o 3, no me acuerdo, que es ensayo con temperatura. Entonces, en principio, en la resistencia tenemos tres modos de falla y cada uno de esos modos de falla tiene una probabilidad de ocurrencia. Es decir, hay fallas que ocurren que son más probables que otras. En caso de la resistencia, la falla más probable es que cambie su valor. La que sigue es que se ponga en corto, o sea, que se queme. Perdón, que se corte en realidad. Ahí siempre me confundo. Que se queme es que decir que se abra la resistencia. Que ahora el valor de la resistencia pasa a ser infinito. Que es cuando sobrecalienta mucho la resistencia, es como si fuera un fusible, actúa, se abre. Y el tercer modo de falla, el menos probable de todo, es que se funda la resistencia y quede en resistencia cero. Yo nunca he visto esa resistencia. Nunca he visto esa falla. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, pero la probabilidad está. O sea, tenés tres modos de falla y la probabilidad está. En el caso de los capacitores, parecido. También tenemos varios modos de falla.
el más común es que cambie su valor. Generalmente, por ejemplo, los capacitores cerámicos, uno los mira fuerte y ya su valor cambia. Los aprieta un poquito y el valor cambia, los sopla y ya el valor cambia. Son muy sensibles a la temperatura, a la presión. La segunda falla de los capacitores es que se pinche el dieléctrico. Entonces ya deja de funcionar como un capacitor. Y la otra falla es que se degrade el dieléctrico, por lo cual produce que disminuya la capacidad para la cual uno lo adquiere, ¿no? Bueno, cada uno de los componentes electrónicos tiene sus modos de fallas posibles o probables, mejor dicho. Para eso, ya están tabulados, digamos, las posibles fallas. Para eso van a tener que acceder a un manual, que también está subido en el aula virtual, que les dice cuáles son los modos de falla de cada uno de los componentes, las posibles modos de falla. Bueno, con eso tienen que hacer un análisis de todos los componentes y cuáles son los modos de falla y cuál es la probabilidad de ocurrencia de esas fallas. El cuarto análisis que van a tener que realizar es lo mismo, nada más que ahora se le agrega un número crítico a cada uno de esos modos de falla. Es un análisis muy parecido a continuación, pero van a terminar un número crítico. Donde, a su vez, digamos de que cada falla de componente, o sea, cada componente tiene su modo de falla, pero a su vez, cada una de esas fallas afectan de manera diferente al circuito. O sea, no es lo mismo que en una resistencia, por ejemplo, en un circuito me cambie el valor a que se ponga en corto o a que se abra la resistencia, a que se queme, mejor dicho. Igual que los capacitores o los transistores, los componentes que tengan. Entonces aparece ahí un término que se llama alfa, un término sí que se llama alfa, que nos indica justamente esa probabilidad. Que también, en principio ya lo van a ver mejor en el teórico, pero en un ratito ya les muestro algunos ejemplos. Después, lo que van a tener que realizar es una tabla con los niveles de severidad y distribuciones correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Las fallas, un circuito me falla. O sea, ya que un circuito falle quiere decir que sale ya de las especificaciones. Yo dije que, por ejemplo, si hay una operacional, si hay un amplificador de audio, yo dije que iba a tener tanto ancho de banda, iba a ser de tanta potencia. ¿Tá? Si el circuito sale de esas especificaciones, el circuito falla. Ya no hace lo que dice que para el cual yo lo compre. Entonces ya tiene una falla. Puede seguir andando o no, pero es una falla. Ahora, cuando aparece una falla, esta falla puede provocar diferentes consecuencias. Y esas consecuencias son los que se llaman niveles de severidad. ¿Tá? Por ejemplo, si supongamos que tengo ese amplificador, si en el amplificador se me falla el circuito operacional que hace de amplificación, y si ese operacional es caro, como generalmente son los amplificadores de audio son caros, los operacionales, o los transistores de potencia, mejor dicho, si la causa de la falla es ese transistor de potencia, bueno, las consecuencias son graves. ¿Por qué? Porque es muy probable que lo tenga que o tirar al amplificador o reemplazarlo a ese transistor de potencia que si es caro, bueno, la severidad va a ser alta. ¿Tá? O sea, cuando veamos unos ejemplos, le va a quedar un poco más claro, digamos, esos conceptos. Pero, digamos, básicamente lo que van a tener que terminar es cuáles son las consecuencias de las fallas. El circuito fallo, bueno, cuáles son las consecuencias que nos traen a mí como usuario o a ustedes como diseñador o reparador o lo que sea. Las consecuencias pueden ser económicas o pueden ser, bueno, qué sé yo, tiempo de reparación. Por ejemplo, no es lo mismo que
supongamos que sean componentes SMD o montaje VGA. Obviamente no va a ser lo mismo que se me queme un componente que tiene montaje VGA, o sea, como las placas de video en las placas madre, a que sea un componente que sea DIP, que yo suelo dos patitas y lo saco. Obviamente todas esas cosas influyen. Bueno, eso lo van a tener que terminar ustedes y hacer un análisis de ustedes de acuerdo a sus necesidades. Y obviamente, como dije recién, por ejemplo, una falla una clasificación que les va a pasar el profe es donde las severidades se dividen en 4 categorías. La primera es catastrófica, quiere decir que esa falla me provoca muertes de personas, puede ser una catastrófica. La segunda nivel de falla en importancia se llama fallas importantes. No mueren personas, pero provoca daño a las personas, por ejemplo, quemaduras o una amputación, cosas así. El tercer nivel de falla son marginales, quiere decir que el circuito falla, se prende fuego, que esto que lo otro, pero esa falla me provoca que se me quemen otros sistemas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una notebook, una compu, y le conecto un dispositivo a un puerto USB. Si ese dispositivo falla, por ejemplo, se me pone en corto ese dispositivo USB, y es muy probable que me queme la notebook también. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y son las consecuencias, se llama marginal, porque la falla de este circuito me provocó fallas en otros. En este caso, la compu, me quemó la compu. Pero la falla original fue que es un pendrive, poner, que estaba en corto. La falla del pendrive me provocó fallas en cadena, por decirlo mal. Y después el último nivel de fallas son fallas menores, que solamente implican que, supongamos que solamente con un cambio de componente o un mantenimiento el circuito se anda. Se lo van a ver, digamos, más claro cuando ven el teórico. El, pero, digamos, se establecen niveles de severidad, o sea, niveles de consecuencia de falla, y bueno, uno clasifica, de acuerdo al circuito, clasifica las fallas ahí. De acuerdo también a la aplicación, porque es muy probable que si el circuito de ustedes falla, capaz que no le provoca muerte a nadie, pero capaz que sí provoca un incendio en una casa, o un incendio en un auto, no sé. Bueno, esos son, lo van a tener que valorar ustedes. Con esa clasificación y con los valores de análisis crítico, se arma una matriz de severidad que ya van a ver que le van a permitir identificar rápidamente cuáles son los componentes críticos en el sistema. Y en base a ello, echarle el ojo, por decirlo de manera. Decir, bueno, este componente es el crítico, el peor componente, y bueno, en base a esa matriz, decir, bueno, cómo van a tener que reducir la falla de ese componente o cambiarlo, poner mejor calidad o esto que lo otro. Y por último, la última actividad que es el práctico este es realizar un árbol de fallas. Se van a ver también en el teórico, bueno, que implica un árbol de fallas, es hasta este análisis, todos los análisis que van a hacer anteriormente son análisis bottom-up. Quiere decir que ustedes van a empezar a analizar desde un componente de una resistencia, la falla de un componente de resistencia, y a partir de la sumatoria de la falla de todos los componentes van a determinar la confiabilidad de todo el sistema. O sea, van a ir de lo individual y particular a lo sistemático o general. En cambio, en el análisis de árbol de falla, van al revés. Van de lo macro a lo micro, o sea, de lo general a lo particular. Básicamente se agarra un sistema grande, es por sistema. Dice, bueno, pongamos el ejemplo de la notebook. Tengo la notebook y no me anda la pantalla. Entonces, a través de un análisis de árbol de falla, ustedes pueden determinar cuál es el origen de la falla.
Entonces uno dice, no me anda la pantalla. Bueno, puedo tomar varios caminos. Es la pantalla misma, es el flex, es la placa de video, es la fuente. Entonces dice, no, la fuente no es porque me anda todo lo otro. El, el, el flex no es porque es nuevo, supongo. Bueno, voy a ver y la pantalla no es también porque la pantalla es nueva. Bueno, entonces ¿qué me queda ver? Es la placa de video. Entonces voy descendiendo de nivel. Desde la PC completa descendí a la placa de video. En la placa de video, supongamos, ¿no? Tengo varios sistemitas adentro. La placa de video tiene su fuentecita, tiene su conector, tiene lo que sea. Y así de esa manera van a ir descartando diferentes partes, digamos, del sistema para dar con el origen de la falla y eventualmente solucionar el problema. ¿Se entiende esa parte? Es, es muy sencillo, eh, es muy cuantito, digamos, toda esta parte, pero es sencillo. Sí, más o Funciona menos. así. Imagino que viendo el teórico después tipo, vamos a entender más todo eso. Seguro. Sí, no, sí, con el teórico lo van a sacar más rápido. Em, a ver si le puedo mostrar un ejemplo. Bueno, dice, la evaluación es la base teórica de confiabilidad, o sea, base teórica es la experiencia misma de ustedes sobre el práctico, las cosas, las conclusiones que saquen ustedes sobre el práctico. No es que le voy a preguntar, ¿cuál es la definición de tal cosa? No es así, sino es decir, bueno, eh, cosas muy sencillas, digamos, de lo que han hecho. Si lo hacen en el informe, no van a tener drama. De hecho, o sea, y si hay algún error en el informe, lo peor que pueda pasar es que lo tengan que rehacer esa parte. Digo, no se preocupen. La fecha de entrega es el 11 de abril, que creo que cae domingo en noche, no sé. Y una vez que lo entreguen, se tomará coloquio por grupo. Y el coloquio es eso, digamos, que más o menos me cuenten ustedes qué han hecho y alguna preguntita, hay nada más, pero sencillo, nada, pregunta teórica de definiciones, cosas. Disculpe, profe, ¿esa fecha se mantiene? Siendo que no tuvimos el teórico, o sea, hablo Ah, sin saber, no sé qué tanto necesitamos de la base teórica o qué tan complicado es el trabajo práctico. está. A ver qué fecha. El perro también, ¿qué Ari opina? No dejan en paz. El 11, claro, la semana que viene sería 1 de abril, después tendríamos una clase más, O el sea, 8. tendríamos 2 clases teóricas antes de la entrega del GP. Sí, en principio sí, re sobra. A lo No, sumo lo podemos no mover, porque desconozco del tema. digamos, el trabajo práctico en sí, s- con 2 tardes, o en una tarde si quieren lo hacen, digamos, es muy sencillo. O sea, le va a llevar más tiempo escribirlo que hacer el informe. No, la verdad que es muy sencillo. Ahí les quiero mostrar algo. Lo que van a tener que hacer ustedes para hacer este práctico justamente es leer una norma, que es una norma militar, una norma, la 217, que justamente los colegios en principio sí, son orden de clase. El, es una norma militar estadounidense que determina ¿cómo se llama? Justamente la confiabilidad de los componentes. Obviamente lo hizo los militares para su calidad de componente, para predecir ellos mismos cuánto va a durar sus circuitos electrónicos en condiciones extremas. O sea, la guerra, en el espacio, en lo que sea. Pero que hoy en día todavía es muy utilizada esa norma y los modelos son válidos hoy en día.
A ver si les puedo compartir. ¿Dónde está la norma? Acá está. Cuando la van a ver es media fea. Es un handbook en realidad más que una norma. Perdón, no es una norma, es un handbook. ¿La ven ahí? Sí, profesor. De 10. Es un handbook militar, es viejo, es del 90 y pico. La última revisión que tiene es del 95. eh, que dice que establece, digamos, los modelos para la predicción de la confiabilidad de los componentes electrónicos. Y en base a ella, los circuitos en sí que construyeron. Esta norma también está en el aula virtual. O sea, no la tienen que buscar en internet. Si la buscan por internet también está, pero perdón, en este handbook lo que les brinda es una lista de todos los componentes electrónicos y cuál es su modelo de confiabilidad. Les recomiendo que le den una ojeada, que una mirada ahí bien exhaustiva. No tiene mucho texto para leer, pero lo poco que tiene es útil por ahí. Esta parte de referencia no es bastante tediosa y fea. Pero acá ya les dice, bueno, por ejemplo, les determina cómo son las siglas, cómo se usan los modelos. Bueno, comienza acá, por ejemplo, mostrándoles eh, cuáles son los entornos donde va a funcionar los circuitos electrónicos. Dice, por ejemplo, bueno, obviamente está en inglés, dice los entornos en la Tierra benignos, o sea que están a temperatura controlada, eh, que están quietos, que no tienen problema. Después están los de tierra también, pero fijos. Están fijos, pero están en un entorno que por ahí no está tan controlado. Están los entornos en la tierra, pero móviles, por ejemplo, en un auto o en algún vehículo. Están los entornos marítimos, que están protegidos y desprotegidos. Están los entornos aéreos. No es lo mismo que el circuito esté en tierra que esté en el aire. Obviamente, si es un avión, eh, está sometido al estrés de la radiación y obviamente a la vibración que tiene el avión. Y ni hablar si el entorno es aéreo y a su vez un misil. Bueno, es el peor entorno porque está sometido a más vibración, a temperatura extrema. Y bueno, otro ambiente, uno de los más hostiles es también, bueno, en el espacio, pero no me acuerdo si está especificado acá. Obviamente en el espacio tenemos el peor entorno porque el cambio de temperatura es muy brusco y a su vez la radiación es altísima. Y la vibración, para ponerlo en órbita, peor todavía. Los modelos, como ya van a ver en el teórico, los modelos para la confiabilidad de cada componente es un modelo de este tipo. Digamos, el modelo sale de una distribución de probabilidad, donde el parámetro principal de esa distribución de probabilidad es el lambda, que ahí se nombra como lambda p, donde es como si fuera una distribución de probabilidad, por ejemplo, la gaussiana, donde la gaussiana tiene dos parámetros, que es el sigma y el mu, o sea, el sigma es la desviación estándar y el mu que nos dice la media de la campana. Bueno, para estos modelos
de falla, la distribución no es una distribución gaussiana, sino una distribución exponencial. A ver si puedo compartir. ¿Se ve ahí el coso, la hoja? Sí, amigo. De 10. Bueno, o sea, tenemos. O sea, recuerden ustedes que la distribución exponencial o gaussiana tiene dos parámetros. Creo que algo expliqué que se pasa. Pero bueno. O sea, tiene la media, que se llama mu, y el sigma, que nos dice el ancho de la distribución. En cambio, las distribuciones exponenciales, perdón que me he choto el dibujante. Así que me ayuda la distribución exponencial es una cosa así. Es una función exponencial, obviamente, pero está determinada solamente por un solo parámetro, que es la media de la distribución, que es justamente el lambda. Justamente ustedes lo que van a determinar es el parámetro ese lambda para cada uno de los componentes. Digamos, bueno, pero ¿qué nos dice esta distribución de probabilidad? Nos dice justamente la probabilidad de fallo del componente. Esto es tiempo, o en realidad 1 sobre tiempo. Digamos que la función de probabilidad es una onda así. En función del tiempo es... Perdón, este era un igual, no era... Es E a la menos lambda T. Que nos dice cuándo va a fallar el componente. Pero bueno, obviamente está afectada por un parámetro, el lambda. Entonces, bueno, justamente lo que tiene que usted determinar justamente es el lambda. Entonces este es 1 sobre T. T menos 1. Ahí está. Y bueno, acá probabilidad de falla. Obviamente en el infinito todo va a fallar, o sea, si uno agarra cualquier componente o cualquier circuito, en el infinito va a dejar de andar. No hay nada de eterno. Por eso la función tiende a grande. Quiere decir que en cualquier... Si no aparece una falla ya en los primeros 10 años, va a aparecer en los segundos 10 o del 10 al infinito. No es muy... perdón. Bueno, entonces lo que tienen que hacer ustedes justamente es determinar por cada lambda, por cada componente, ese lambda. Y ese lambda va a depender fuertemente de las condiciones, obviamente, de cómo está sometido ese componente. Y para cada tipo de componente hay un modelo socio de lambda. Eso es lo que van a ver en el handbook militar. ¿Está? Después lo que van a tener que hacer es determinar el lambda total del circuito para determinar el tiempo medio de vida del circuito. O la aparición de la primera falla del circuito. ¿Está? Ahí volvemos ahí al manual. Al handbook. ¿Lo ven ahí, no? Al handbook. Sí. Sí. De 10. Bueno, entonces, el lambda ese está determinado por varios parámetros
que de acuerdo al tipo de componente, esos parámetros van a cambiar. Por ejemplo, el más genérico es este que está acá. El primero dice es la tasa de falla del componente. El segundo es un pi, pi-t, que está determinado por la temperatura. Así, bueno, obviamente mientras más temperatura esté sometido el componente, la tasa de falla va a ser más alta. Después está el PQ, que es sobre la calidad del componente. Obviamente, si uno tiene componentes de mala calidad, la tasa de falla de ese componente va a ser alta. El environment, el PE, que nos dice si el componente está en la tierra, está quieto está quieto bajo un ambiente controlado, va a tener menos tasa de falla que si el componente está sometido a vibración. Después está el otro componente que es el PS, que es el estrés, propiamente dicho. Y así. Para cada uno de esos términos está la definición en el handbook. Por ejemplo, vamos al principio de vuelta, vamos al índice. En este handbook, bueno, tienen ordenado todos los componentes por de acuerdo al tipo y a su vez la tecnología asociada. Por ejemplo, vamos ¿dónde están? Resistores. Bueno, empieza primero por circuitos digitales y analógicos. Después, bueno, va por los semiconductores, que son los transistores, diodos, optoelectrónica. Pero vamos a nosotros los resistores. Los resistores tienen este modelo, tiene todos esos parámetros, el lambda B, el pi-t, pi-p, pi-s, pi-q y pi-e. Ese parámetro nos da, dice, la tasa de falla cada millón de horas. Nos va a decir, pues, este componente va a fallar, qué sé yo, 100 veces en un millón de horas. O una vez en un millón de horas. ¿Tá? Pero obviamente hay un montón de tipos de resistores. Bueno, obviamente están los variables, están los fijos, están los de metal film, están los de carbón, están los de lo que sea. Para cada uno de ellos, el lambda B varía, como se ve en esta columna. A su vez, para cada uno de ellos también la temperatura los afecta de manera diferente, por eso dice, use la tabla de la columna 1 o 2, y para el estrés, use tal cosa. Si vamos a una de estas dos tablas que están acá abajo, acá nos dice, bueno, el factor de temperatura, pi-t. Si el componente está sometido a 60 grados, en la columna tal, o si uno no tiene no tiene esos rangos de temperatura, pero tiene otro, bueno, abajo está el modelo de la ecuación, cómo afecta, cómo se calcula el valor de ese factor en función de la temperatura. ¿A través de cuál? De esta ecuación exponencial no lineal, ¿no? Otro factor que tiene es el pi-p, que es el factor de potencia. Obviamente, mientras de más potencia sea la resistencia, es más probable que falle. Entonces dice, si una resistencia de potencia, por ejemplo, la de 2 vatios, las gorditas, bueno, el pi-p es 1,3. Ahora, pero si es un cuarto de vatio, de 0,25, el pi-p, el factor de potencia viaja a 0,58. Ahora, si usted no tiene ninguna de esas potencias normalizadas, tienen otra potencia, bueno, para calcular ese valor, bueno, está la ecuación acá abajo. Dice potencia disipada elevada a la 0,39. De esa manera ustedes determinan el factor pi-p del modelo este que está acá arriba. Ya tenemos el lambda B, el factor de temperatura, el factor de potencia, y ahora le vas a pedir el factor de estrés. El factor de estrés, bueno, es interesante porque nos muestra, digamos, cómo se estresa una resistencia. Supongamos que nosotros tenemos una resistencia de un cuarto de vatio. Las de carbón, esas chotas.
si nosotros trabajamos, si esa resistencia la hacemos trabajar a 1/4 de vatio, es muy probable que en el muy corto de tiempo se nos queme, porque está trabajando el límite del estrés. A diferencia, si esa resistencia que es de 1/4 de vatio, la hacemos trabajar a 1/8 de vatio. Obviamente el estrés ahí va a ser mucho menor. Entonces, ese factor, el PS, que es el factor de estrés, se determina a través de la potencia disipada dividida la potencia nominal, digamos, de la resistencia. O sea, si yo tengo una resistencia de 2 vatios y le saco 2 vatios de potencia, o sea, le hago disipar 2 vatios y el estrés va a ser altísimo. El S va a ser 1, como está en esta ecuación, y el PS va a estar determinado por esta ecuación. Pero ahora, si yo tengo una resistencia de 2 vatios, pero solamente le hago disipar medio vatio, bueno, el S va a ser más chiquito, entonces el PS, el factor de estrés, va a ser mucho menos. Obviamente voy a estar perdiendo plata para que tenga una resistencia de 2 vatios y le estoy haciendo disipar mucho menos. Bueno, todas esas cosas, bueno, son los trade-offs que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño. Pero bueno, ese factor justamente nos determina el estrés del componente. Ese factor de estrés es muy dependiente, digamos, del tipo de componente. En el caso de las resistencias es con S, o sea, potencia disipada sobre potencia nominal. En el caso de un capacitor, ya van a ver que es tensión aplicada al dieléctrico sobre tensión nominal del dieléctrico. Por ejemplo, el capacitor electrolítico. Si uno tiene un capacitor electrolítico de 16 voltios y lo hace trabajar a 15 voltios, bueno, es muy probable que en muy corto tiempo ese capacitor deje de andar porque está ahí al límite de la ruptura del dieléctrico por tensión. ¿Me siguen ahí? Sí. Digamos, de 10. Todo eso es importante porque lo van a tener que determinar. Por eso es importante, digamos, que ustedes puedan simular el circuito. Porque van a tener que saber cuáles son las condiciones de funcionamiento de cada componente en el circuito. Es decir, bueno, van a tener que decir, bueno, este capacitor está sometido a 10 voltios. Esta resistencia está disipando 500 milivatios. Y así. ¿Está? Por eso es importante que lo puedan simular el circuito o al menos estimar, digamos. Si no lo pueden llegar a simular, por lo menos sepan determinar las condiciones de contorno o las condiciones límite. Y sean, por decirlo de manera, sean conservadores en ese sentido, de decir, bueno, por lo menos váyanse al peor caso, la peor situación. Porque recuerden que ustedes tienen que estimar o determinar, digamos, la vida media del circuito. ¿Está? Bueno, el factor que sigue era la calidad, el factor de calidad, el PQ. El PQ, ¿dónde está el PQ? Acá está. Obviamente hay diferentes tipos de calidades. La calidad más, mientras menor es la calidad, obviamente la confiabilidad baja bastante. Entonces, por ejemplo, ahí dice, bueno, si la calidad es comercial o desconocida, el PQ es altísimo. Pero ahora si la calidad es militar, bueno, es 1, si es no sé cuál es otro. Justamente esas siglas están definidas más arriba. Obviamente esto es teniendo en cuenta la calidad, obviamente teniendo en cuenta los estándares de fabricación y de calidad de la industria yankee de la década de los 90, o sea, hace bastante tiempo, ¿no? Justamente la industria evolucionó y los factores de calidad hoy en día son mucho mejores. Inclusive los chinos también. Pero bueno, si uno quiere ser conservador, dice, bueno, yo uso los componentes de la peor calidad. Hago todo mi análisis con la peor calidad y bueno, en base a eso determino la tasa de fallo. ¿Está? Y después el modelo sigue con
el environment, o sea, el entorno, factor de entorno. El factor de entorno está estimado también por esta tablita. Dice, bueno, si es GB, que es tierra benigna, o sea, el dispositivo va a estar en tierra, pero con temperatura y ambiente controlada, bueno, entonces el pie es 1. Ahora, si el dispositivo va a estar en tierra, pero sin temperatura controlada o no tan controlada, bueno, el pie es 4. Si el dispositivo va a estar en tierra, pero va a estar en un dispositivo móvil, o va a estar va a estar en movimiento, o sea, en algún vehículo o algo por el estilo, el pie aumenta bastante. Obviamente, afectándole a la confiabilidad del circuito, del componente. Y así para cada una de las condiciones, digamos, de entorno. Bueno, de esta manera, usted lo que va a tener que hacer es agarrar cada componente, entrar en estas tablitas, determinar los distintos factores, factor de estrés, factor de calidad, factor de temperatura, disipación, para cada uno de los componentes y determinar la confiabilidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, bueno, acá sigue con los capacitores. Dice, bueno, el lambda B, que es el factor de la tasa de fallo, obviamente, depende muy fuerte de la tecnología. Por eso, bueno, acá dice, bueno, si es capacitor fijo de papel dieléctrico, si es papel metalizado, plástico, si es, bueno, mica plate. Más abajo creo que están los capacitores polarizados, o sea, los electrolíticos. Bueno, si es variable también está. Acá están los capacitores de tantalio. Los de... Estoy buscando los de aluminio, pero no lo encuentro. Bueno, están por ahí también. Y bueno, para el capacitor también, bueno, tiene diferentes parámetros, el de temperatura, el factor de capacitancia. En vez de factor de potencia, tiene capacitancia. Quiere decir que a medida que aumenta la capacidad del capacitor, o sea, si yo tengo un capacitor muy grande, la tasa de fallo aumenta bastante. Es más probable que falle un capacitor de 10 microfarads que uno de punto 1, o sea, de 100 nanos. ¿Por qué? Bueno, porque la confiabilidad de los dieléctricos, de los métodos de fabricación, son bastante, no son tan homogéneos, digamos, en ese sentido. Bueno, de acuerdo a su valor de su capacitor, bueno, van a tener que entrar a esta tablita, determinar el factor de capacitancia. Acá le dice, bueno, ustedes entran con valores de microfarad y les dice, bueno, cuánto es el factor de capacitancia. Si su valor de capacitancia no está expresado en esta tabla, bueno, tienen a su vez abajo las ecuaciones para obtenerlo directamente. Para ser más preciso, para ser más. Y como con el caso de la resistencia, también tiene el factor de estrés, pero este estrés está determinado por el voltaje aplicado al capacitor. Donde dice el S, que es el estrés, dice el voltaje de operación dividido el voltaje nominal, del cual dice que tiene capacitor. Por ejemplo, si es zona electrolítico 16 voltios, bueno, en el denominador estará 16 voltios y en el numerador estará el voltaje al cual usted le aplica. 10 voltios, 12 voltios. Y así. Se van a ver que a medida que el voltaje se acerca al voltaje nominal, el S se dispara, el estrés se dispara mucho y la confiabilidad se degrada bastante. Por ejemplo, para un estrés de 1, o sea, quiere decir que yo tengo un capacitor electrolítico de 16 voltios y le aplico 16 voltios de tensión, el factor de estrés, por ejemplo, en la última fila dice 14, 166, 5900, o sea, es la peor condición de todas. Quiere decir que no va a durar mucho ese circuito, o ese capacitor, mejor dicho. Pero ahora si yo le aplico solamente un 0,5, o sea, solo un 50% de tensión, bueno, el estrés baja bastante.
Entonces, en base a esto, ustedes ya más o menos se pueden dar cuenta, digamos, que si yo le quiero aumentar la confiabilidad a un circuito, o sea, por ejemplo, yo tengo una fuente conmutada, que generalmente las fuentes fallan por los capacitores. Dice, ustedes ven ahí que siempre le viene la misma fuente para reparar, siempre se le queman los capacitores, y dice, bueno, el próximo diseño, en lugar de poner capacitores de 16 voltios, le pongo de 32 voltios y listo. Aumento la confiabilidad el doble o el triple, no sé, de acuerdo a la incidencia. Y todo eso sale a partir de estos análisis de este tipo, donde determinando la confiabilidad de cada uno de los componentes, pueden ver, digamos, cuál es el componente más crítico, cuál es el componente que le afecta más a la funcionalidad del circuito, cuál es el componente que degrada más la confiabilidad, por decirlo de manera, y poner el ojo o el foco en ese circuito, en ese componente. Es decir, bueno, si yo cambio este componente por uno de mejor calidad, ya está, aumento la confiabilidad 10 años y listo, me olvido el problema. Son cosas que se van a ir dando cuenta a medida que le hagan el práctico. Bueno, el factor de calidad es igual, digamos, si es comercial, militar, lo que sea. El factor de entorno también. Bueno, acá por ejemplo da un ejemplo de cómo se calcula para un capacitor en particular. Después leanlo si quieren. Pero todo lo que es el primer análisis es agarrar este handbook y buscar componente por componente, determinar la confiabilidad de cada uno de los componentes. Bueno, si hay dispositivos inductivos, bueno, hay otro modelo. Y así cada componente o tipo de componente tiene su modelo. Para el caso de los circuitos integrados, hay otro modelo. Vamos para acá, arriba. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Los circuitos integrados, tenemos dos tipos de circuitos integrados, obviamente, los lineales y los digitales, o sea, sí, los analógicos y los digitales. Los analógicos, obviamente, son todo lo que son operacionales, esas cosas, y bueno, los digitales, todo lo que tienen compuertas. Cómo se determina la confiabilidad de uno o de otro es de acuerdo al número de transistores que tengan internamente, o eso en el caso de circuitos analógicos o lineales, y en el caso de circuitos digitales, por la cantidad de número de compuertas que tenga. Obviamente, mientras más compuertas o mientras más transistores tenga un circuito integrado, más probable que falle. Más la probabilidad aumenta que falle. Bueno, el modelo es este. El lambda P es lambda 1 más lambda 2. Y de acuerdo al tipo de integrado, van a poder determinar la tasa de falla. Obviamente también la tecnología depende de la tecnología, si es TTL, CMOS, BiCMOS, lo que sea. El número de pines también, dice, si tiene pocas patitas, la tasa de falla es tanto, pero a ver si aumenta la cantidad de patas, obviamente aumenta la tasa de falla. Y bueno, obviamente el entorno también, la calidad. Hay un factor importante que tienen los circuitos integrados, que es el factor de aprendizaje que se llama, que la industria, generalmente los diseños de circuito integrado, o sea, ¿cómo es el ciclo de vida, digamos, de los circuitos integrados? Uno hace un diseño de circuito integrado, va, lo manda, lo fabrica. Cuando lo manda a fabricar, sale a producción, y una vez que sale a producción aparecen los bugs, se llama, o los errores o las fallas. Obviamente, si un circuito, cuando uno lo diseña por primera vez, ¿no? Entonces uno lo manda a fabricar, a producir, y cuando se está metaprobando, ahí vienen todos los reportes de la gente, de los usuarios, che, el circuito vos dijiste que
era de 2 vatios y no. O por ejemplo, si un circuito, si un microcontrolador generalmente tiene bug en las comunicaciones con los periféricos, tiene bug por ejemplo, en los conversores analógicos digital, en lugar de ser de 12 bits, por ejemplo, son de 11 bits, tienen fallas ahí, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el circuito o el producto no está maduro, no sale con la suficiente madurez al mercado. Entonces aparece un factor que se llama factor de aprendizaje, que justamente nos dice eso. Es como los autos, cuando uno compra un auto que recién sale al mercado. Nunca hay que comprar el primer auto que sale, el primer modelo que sale al mercado, porque tiene un montonazo de fallas. Siempre les recomiendo comprar un auto que tenga más de 2 o 3 años en producción, porque el primer auto tiene una banda de fallas. Con esos autos han puesto eh, han puesto a punto las líneas de producción, que esto que lo otro. No sé si alguno trabaja en Fiat, Renault, puede dar fe de eso. O si tiene idea, digamos. Pero el primer auto que sale a la calle, obviamente tiene una banda de falla. Y a medida que los usuarios van reportando la falla, ellos van corrigiendo las líneas de producción y cada vez sale un auto más maduro. O sea, con menos falla. Bueno, en el caso de los circuitos integrados, exactamente lo mismo. Y aparece el factor PL, que nos dice el factor de dependencia. Que nos dice que es en base a la cantidad de años de producción. En el caso de ustedes, digamos, no van a tener drama porque el- los circuitos integrados están re maduros, a menos que se estén trabajando con algún integrado muy nuevo en particular que no creo, digamos. Pero ese factor indica eso. Chau. Ahora le voy a mostrar un ejemplo. ¿Alguna duda hasta ahí, esa parte? No, pero no, muy bien. Va. Vamos bien. Vamos mal, pero vamos bien. A ver si... ¿dónde está? ¿Se ve el informe este? Sí. Bueno, este es un circuito de un chico del anteaño pasado, creo que era. Es más o menos como sería el informe. El chico este eligió una fuente, un regulador lineal, un LM317 con LED indicador, los capacitorcitos, los conectores, bueno, un transistor de salida y un operacional que es el LM358, no sé por qué. O sea, el circuito tiene que ser tan sencillo así como esto, ¿no? O sea, no es necesario complicárselo tanto. Obviamente tiene que ser un circuito real que ande, que, que tenga sentido. No van a poner cualquier cosa que no tenga sentido, ¿no? Bueno, el primero empieza detallando las condiciones de funcionamiento, pero lo hace muy escuetamente. No dice mucho, pero la idea es que sean detallados en las condiciones de funcionamiento. Dice, bueno, sin vibraciones, que va a ser en ámbito doméstico o comercial. Empieza haciendo el análisis por estrés, agarra todos los parámetros, presenta el modelo con todos los parámetros que tienen que calcular y agarra componente por componente y va armando los lambda, lambda P. Dice, bueno, la resistencia R2, perdón, dice, tiene una temperatura de trabajo de 30 grados, tensión tanto, obviamente todos estos datos, la temperatura obviamente la van a fijar ustedes o la van a determinar de acuerdo a las condiciones.
Y la tensión de aplicación, la potencia que va a disipar, todas esas cosas las van a tener que determinar usted a través de la simulación o por simple inspección del circuito. Es más sencillo si lo pueden simular porque ya el simulador le tira todos los valores de las condiciones, pero si no, lo van a tener que hacer por inspección. Como la resistencia de carbo, bueno, determina el modelo, el lambda B, como tiene la potencia nominal y tiene la potencia a disipar, determina el estrés. Como dice, bueno, dice, va a ser de la peor calidad, entonces el PQ es 15, el valor de la resistencia dice es 1, porque bueno, el valor del resistivo es tanto, el environment es el 3, porque es el benigno en la Tierra. Y con esos parámetros lo va multiplicando y va construyendo el valor del lambda P. Y determina que la resistencia esta tiene una tasa de falla de 94 fallas, 94,2 fallas cada millón de horas. Perdón. Tiene 0,01 fallas cada millón de horas. O sea, la primera falla va a aparecer a la inversa de esa, a las 94,21 millones de horas. Si, lo que quiere decir es que en promedio esa resistencia van a fallar a las 94,21 millones de horas. O sea, una banda. Eso pasado a años es 94,21. Eso me da en 3.000.092 días. Pasado a año me da 10.700 años. O sea, una banda. O sea, si hagas esa resistencia y la pongo en esas condiciones, me va a durar 10.700 años. Ya no habremos extinguido todo, el COVID habrá pasado y todavía está la resistencia dando vuelta. Bueno, entonces, obviamente la calcula para cada una de las resistencias, porque todas las resistencias son diferentes, tienen diferentes condiciones. Por ejemplo, este dice, esta es la idea que la primera fase aparece a los 94 millones de años, de horas. Para esta otra aparece 34, ya la mitad, un tercio. 65. Y así. Obviamente, para cada nivel de estrés aparece un tipo medio de falla diferente. A ver si están los capacitores. Bueno, están los diodos, los LED. Los diodos también tienen su modelito para calcular. Los transistores también. Los transistores, el estrés está dado por la tensión colector-emisor y en realidad por la potencia. Sí, la potencia del colector. Ya van a ver, digamos, los modelos. No sé por qué le faltan los capacitores acá. Por ejemplo, ¿y dónde está el transistor? Bueno, por ejemplo, el LM317, que es un integrador, digamos, de potencia, ya no son 94 millones de horas, sino son 6 millones de horas. Qué lástima que no tienen los capacitores calculados, pero los capacitores no te dan 10.000 años, te dan 1, 2, 3 años, ya van a ver. Como que la principal causa de falla en los circuitos electrónicos son los capacitores malos electrolíticos. Como que son bastante críticos en ese sentido. Bueno, después hacen en cuenta las partes. Y después ganarse el modo de falla y sus efectos. Esto le quería mostrar. Como le dije hace un rato, el otro análisis que tienen que hacer es el modo de falla y sus efectos. En este caso muestra bueno, una resistencia de carbón. Dice que tiene 3 modos de falla. El cambio de parámetro.
que que se abra o que se ponga en corto. Cada una de esas resistencias, cada uno de esos modos, perdón, tiene su probabilidad de ocurrencia. Esa probabilidad de ocurrencia se denomina alfa. Si uno arma una resistencia, ¿no? Dice, si yo les doy una resistencia, digo, che, esta resistencia está fallada, es muy probable que ustedes me digan, hay un 66% de probabilidad que ustedes me digan que es porque cambia su valor. Hay un 31% de probabilidad de que me digan que esa resistencia está abierta, o sea, que se haya quemado, que sea lo que esté abierto. Y obviamente hay una muy baja probabilidad de que esa resistencia se haya puesto en cortocircuito, o sea, que se haya fundido y que en lugar de ahora de ser de que sea 10K, como le dije antes, sea 0 ohm. Nunca vi una resistencia así. O sea, que se funda y se ponga en cortocircuito. ¿Está? Entonces, cada componente tiene su modo de falla y su probabilidad asociada. Es más probable que la resistencia cambie su valor y eso me produzca alguna consecuencia. Bueno, entonces se determina para cada una de las resistencias. En el caso de las potenciómetros, las resistencias variables, bueno, tiene otros modos de falla, que se queda abierto, que las salidas se pongan corto, que sea errático. Bueno, en el caso de los diodos también hay tres modos de falla, que se pongan corto, que se pongan abierto, o que cambie su parámetros internos, o sea, por ejemplo, la tensión de polarización. Los LED, bueno, LED no hay mucho o ando o no ando, o se puso en corto o se quemó. Entonces hay dos tipos de modo de falla y sus dos probabilidades asociadas. Los transistores también, o se ponen cortos o se abren. Los integrados, bueno, tienen otros modos. Como es un integrado de una fuente, no tienen salida o salida incorrecta. Como es un regulador, tiene dos modos de falla, o no tiene salida o la salida es incorrecta. Por ejemplo, que regule, si es un regulador de 10 voltios, bueno, que regule a 7, 8, qué sé yo. Bueno, eso es lo que está diciendo ahí. Tiene una pregunta en el chat. Ah, claro, como estaba compartiendo el video. Dice, justamente es de hora de funcionamiento. Que también tiene en cuenta justamente la degradación misma por envejecimiento. Pero, ¿qué es envejecimiento en esta parte? ¿Qué podemos decir de envejecimiento? Exactamente hay como... ¿Qué sería que algo envejezca? Digamos, a la larga, obviamente, esto nos dice la tasa media de falla. O sea, a la larga, esto va a fallar. O sea, a la larga, todos nos vamos a morir de viejo o no, pero a la larga todo va a fallar. Pero digamos, lo que nos da el análisis de esto justamente nos da horas. O el tiempo que va a aparecer en promedio la primera hora. No quiere decir que yo de acá a, por ejemplo, en el caso de la resistencia, no quiere decir que de acá a 10.000 años yo vaya y la resistencia es rota. Puede ser que la resistencia se falle mañana o que falle en lugar de los 10.000 años, que falle a los 20.000 años. Pero quiere decir que en promedio, si yo agarro 100 resistencias, en promedio van a durar 10 años, 10.000 años. Perdón. Se van a ver también con el profe las curvas, es la bañera, esa curva de la bañera que se llama, que es justamente los diferentes modelos que actúan, los modelos de falla que actúan en los componentes, en los sistemas electrónicos. Yo le voy a mostrar, a ver si puedo mostrar.
¿Dónde está? Está el modelo de la bañera que se llama, que es, a ver si la encuentro por acá. Que nos dice, bueno, cuál es, de acuerdo a en qué tipo estamos del producto, de vida, qué modelo se aplica. Acá está. ¿Se ve ahí un poco? En este gráfico nos muestra fallas en función del tiempo. Generalmente uno cuando compra un equipo, la mayor cantidad de fallas se producen apenas uno lo prende enciende una vez. Eso se llama, en este caso, mortalidad infantil, que se llama. O es medio así, medio tétrico, pero se llama así. Cuando uno se compra un equipo electrónico, uno lo prende o anda o no anda. La mayor cantidad de fallas aparecen ahí, en el primer momento. Entonces uno va, me compré este, che, este no me anda, listo, dame otro, me lo cambio. A medida que pasa ese periodo de tiempo, por eso está el periodo de recambio de un par de semanas, por si falla Inoma, te lo cambian a Inoma, la garantía. Bueno, pasó ese tiempo, aparece la vida útil, donde justamente empieza el, a correr, digamos, esto del estrés. Si se ven, si se fijan, tiene una forma de bañer el modelo este. Se alcanza a ver, no sé si se alcanzan a notar acá, tiene una forma de bañer. A medida que pasa el tiempo, las fallas se estabilizan, pero a medida que transcurrió una cierta cantidad de tiempo, aparece el envejecimiento o el desgaste propio, ya listo. Y entran a aumentar, a medida que pasa el tiempo, aumentan las fases por desgaste del material, por desgaste propiamente que el estrés le provoca. Si uno combina esas tres curvas, las curvas de las tasas de fase por mortalidad infantil, la- las relacionadas por estrés y las relacionadas por envejecimiento o desgaste, se forma esa curva, esa bañera que nos da, digamos, la probabilidad de la falla en función del tiempo. Que recuerden, esto es probabilidad, no quiere decir que a los 5 años vaya a tener tal falla, no, quiere decir que en promedio vaya a tener tal tipo de falla o va a predominar tal otra, una u otra. Generalmente a través de estas curvas se dan las garantías, las fábricas dan garantías y dicen, bueno, yo solamente voy a cubrir las fallas por mortalidad infantil, que bueno, que las considero dentro del periodo de un año o 6 meses. Listo. Después no. Después las que son por estrés o propiamente el uso del producto o envejecimiento, qué sé yo. Listo. No las voy a cubrir porque no sé. Pero así se funciona. También ya lo van a ver más con más detalle en el teórico. No se preocupen. Este más que nada para que puedan empezar a ser prácticos, ya van a tener la semana que viene, tienen Semana Santa y bueno, para que por lo menos se vayan poniendo y puedan avanzar algo. Lo principal es que puedan tener, que tengan el circuito, y que empiecen a hacer los análisis a través del handbook, que es más, es lo más tedioso, porque tiene que agarrar componente por componente, ir a la tablita, buscar el estrés. Obviamente hay software para hacer eso. Ya está, hay gente que se dedica a hacer esos análisis. Hay software pago, son caros,
que uno le da el esquemático y todas las condiciones, que esto que lo otro, y le dicen, bueno, tu equipo va a durar tanto. Eh, había preguntas, pero bueno, el Francisco, ¿en qué caso múltiple columna? Bueno, caso múltiple columna, en la misma handbook te dice, la columna 1 es para los componentes de tal tipo de resistencia, en la columna 2 para tal tipo de resistencia. Ya van a ver, digamos, cuando lean el handbook se van a dar cuenta qué columna es cuál. Y si no, lo vemos particularmente para cada componente, me pregunto. Exactamente como respondió Doris, que ya lo había hecho el práctico, cada columna depende de cada, por ejemplo, cada capacitor, el tipo de capacitor. Perdón, no había leído la otra pregunta. De nada, sigamos. Les quiero mostrar un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo de un árbol de falla. Este está hecho muy sencillamente, no es, no, no es lo ideal, pero más o menos es una idea de árbol de falla. El mismo circuito de antes, de un cargador de un regulador que funciona supuestamente para el cargador de batería. Él establece una falla que es la batería no carga. Este sería un árbol de falla para buscar las soluciones de causas, para buscar las causas de un problema, o para solucionar el problema, mejor dicho. Dice, bueno, la batería no carga, plantea dos opciones. Dice que puede fallar el sistema de control de carga, o falla en la fuente de energía, o sea, el transformador o algo de la entrada del cargador de batería. En el caso de la fuente de energía, dice, puede ser el regulador o la variación del calibrado de una resistencia, no sé cuánto. Si el sistema de control de carga, puede ser el transistor de salida o el control del transistor. Si falla el control del transistor, puede ser el calibrado o el amplificador operacional. Y así. Es como que la idea es ir desglosando el problema hasta encontrar la causa. Es el clásico lema ese, divide y vencerás. Bueno, es agarrar el problema y dividirlo en cosas más chiquitas y chiquitas hasta encontrar la causa. Otro tipo de falla que establece el alumno dice, la batería no carga, no alcanza su tensión de carga. O sea, yo hice un cargador de batería para baterías de 12 voltios y nunca llega a 12, sino llega a 11. Bueno, determina cuál puede ser las posibles causas. Como este circuito es muy sencillo, o sea, tiene pocos componentes, por ahí hacerlo no tiene mucho sentido. Generalmente, digamos, esto sí, esta metodología de árbol de falla se aplica a sistemas complejos, sistemas que tienen muchos subsistemas adentro. O sea, cosas que tienen muchos circuitos adentro en diferentes etapas, que sí tienen sentido ir analizando en bloque. Por ejemplo, en el caso, si fuera un auto, supongamos que no me carga la batería del auto. Entonces se me prende la luz rojita ahí en el tablero. Dice, bueno, ahí sí uno tiene sentido analizar de esta manera porque dice, bueno, ¿qué puede ser? Bueno, ¿es la batería o no es la batería? La batería tiene una vida útil, bueno, voy a analizar la batería. No, la batería está bien. Puede ser el alternador. El alternador, recuerden que es un motor eléctrico asociado ahí no es un motor eléctrico, pero es un alternador que se conecta al motor de combustión para generar energía. Puede ser el alternador. No, el alternador no es. Puede ser el circuito regulador, el puente de diodos. No es. Puede ser solamente el testigo, la luz que me falla, y así. Como que uno puede ir disgregando el problema. Uno lo hace intuitivamente. A la hora de buscar un problema, uno se hace esas preguntas. Bueno, la idea de esto es hacer una metodología y hacer un árbol
un árbol para que quede claro a la hora de transmitir esa información. Una cosa que yo tenga esa metodología en la cabeza, que yo ya sé cuáles son los pasos que tengo que verificar para buscar la falla, pero bueno, ahora, ¿cómo le explico a alguien esa metodología? Bueno, lo más fácil es plasmarlo en un gráfico de este tipo, el árbol de falla. Entonces, cualquiera que venga, cualquier técnico en principio, o cualquiera que busque la falla, solo lo que tiene que hacer es revisar el árbol y ir descartando las fallas. Esa es la idea del árbol de falla. Poder compartir esa información, digamos. Seguramente usted lo hace intuitivamente, digamos. Cualquier cosa lo hace. Bueno, ese sería el árbol de falla, un ejemplo de árbol de falla. Bueno, recuerden también, bueno, tienen que hacer el análisis modo crítico, que es el que continúa al modo de fallas, a los modos de falla. Y el chico estableció 4 categorías, las categorías que yo le había nombrado, que también se la va a nombrar el profe, que no siempre se aplican a todos los circuitos, a todos los ámbitos. Él dice categoría 1 catastrófica, o sea que provoca muerte de una persona, categoría 2 crítica, que provoca pérdidas, marginal, y la menor, que solamente deriva en reparación y mantenimiento. En base a esas severidades y el nivel de ocurrencia de cada uno de las posibles fallas, arma lo que se llama la matriz crítica. Esta es la matriz crítica. Este es un ejemplo de matriz crítica. Donde nos presenta la información concentrada, comprimida, lista ahí para dar una rápida vista y tomar una decisión rápida. Dice, bueno, en el eje de las X tenemos la severidad, o las consecuencias, y en el eje de Y tenemos, o en la ordenada tenemos las ocurrencias, o la probabilidad de ocurrencia, mejor dicho, qué tan probable es que falle ese componente. Y con distintos niveles de color, nos dice los grados de la criticidad, digamos, del sistema. Por ejemplo, nos dice, este gráfico, como está hecho así, nos dice que el operacional LM358 y la resistencia R3 tienen la peor severidad porque están en la columna 1 y a su vez tienen la mayor probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia A. Según la definición del chico dice que la categoría 1 provoca muertes y daños totales. O sea, si falla el LM358 o la resistencia 3, el circuito dice que provoca muertes. Según el chico ¿Qué les parece a ustedes? Un poco exagerado. Seguro. Entonces, evidentemente es crítico ese componente, pero no creo que produzca muertes ni nada. Según la clasificación del chico, para mí, la mayoría de los componentes caen en la categoría 4, que es que si se quema o falla ese componente, reemplazándolo, seguramente el circuito se gana. Pero no creo que mate a nadie o que prenda fuego. Bueno, puede ser que se prenda fuego la batería, pero capaz que viene que analizarlo por ahí. Pero lo que nos presenta, bueno, rápidamente decir, bueno, ¿cuáles son los componentes críticos acá? Si uno ve esto, ahí nomás ve el rojo, dice, bueno, los componentes críticos son los que nos provocan las peores consecuencias y los que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, esa falla. En ese caso, son las que están en el cuadrito rojo, digamos, ahí, arriba a la derecha. En este caso, el operacional y la resistencia de R3. Y obviamente todo lo que está en verde estaría dentro de lo aceptable. Esas condiciones uno las puede fijar uno. Y bueno, lo que está en amarillo, ahí bueno, está en dudas. Entonces, si uno dice, bueno, yo quiero mejorar este circuito, primero donde voy a poner el foco van a ser los componentes que estén en la zona roja. ¿Y cómo mejoro el circuito de esos componentes? Bueno, si
para bajarle la tasa de falla, o sea, la ocurrencia, para que en lugar de estar en la categoría A, esté en la categoría E. Por ejemplo, al LM358 le puedo aumentar la calidad. Aumentando la calidad de los componentes, o la R3, la tasa de falla disminuye y por ende baja la probabilidad de ocurrencia. O en el caso de la R3, le cambia las condiciones de estrés. En lugar de ser de 2 vatios y sacándole 2 vatios, le pongo una resistencia de 4 vatios. Y bueno, el estrés baja a la mitad y bueno, por ende, la probabilidad de ocurrencia también baja. Entonces uno ya, con este gráfico ya ahí nomás ves qué, qué cosas pueden toquetear, mejor. ¿Se entiende? Más o menos, esa parte. Conceptualmente es sencillo, digamos, no es muy... Y Diego, cuando tienes que hacer el TP de baterías, en este Sí, caso, conectan a 220, tipo batería 220. en el caso de... Bueno, ya vamos a ver el caso de batería, pero el, supongamos si fuera, bueno, si fuera un cargador de baterías, lo que podés hacer es una tipo power bank. Como este es un cargador de batería, puedes hacer como un power bank. Power bank lo que hace es eso, cargar otras baterías. O Entonces sea, debe al decir, bueno, revés, en vez de ser accionado por, ser alimentado por una batería, que cargue una batería. claro, exactamente. Okay. O sea, la batería tiene que estar en la salida o en la entrada. En el caso este de un cargador de batería, puede estar la batería en la entrada, sabemos que lo que sí va a tener que ponerle un circuito asociado que te lleve, un convertidor que te lleve de los 12 o la tensión de la batería a los 220, por ejemplo, si ese circuito funciona con 220. O como, como este circuito funciona, a ver cómo es. Pero estamos adelantando como 3 4 prácticas, ¿no? No, pero digo, porque para saber más o menos qué elegir, tipo, no quiero usar la batería después, digo, tal vez hacía falta alimentar todo con la batería, pero si funciona al revés, no hace falta, Tranqui- que no, sea muy complicado. por ejemplo, este tranquilamente se puede usar la batería porque dice la tensión de entrada es 12 voltios. Entonces vos eh, podés poner paquete de baterías que superen los 12 voltios porque es un regular. Y usarlo esto como si fuera un power bank. Es decir, sí, es un cargador de baterías, pero de baterías menores a 12 voltios. Ok, ¿Se entiende? O sea, el práctico de baterías es un práctico que van a tener que agarrar el circuitos estos y alimentarlo con batería. Este caso es sencillo porque le puedes, como dice, ya dice 12 voltios de continuo, bueno, ponerle una batería que supere esa tensión, ya está. En el caso de otros circuitos, eh, supongamos que si el circuito de usted se alimenta con tensión alterna, 220, ponele, en ese caso lo que van a tener que hacer es decir, bueno, a este circuito yo lo voy a pesar de que es de tensión alterna, yo lo voy a alimentar con baterías a través de baterías, un pack de baterías y un convertidor que me lleve de la batería, la tensión de la batería a 220. O sea, un inversor. Los circuitos inversores. No es que van a tener que hacer todo el diseño del inversor ni nada, no. Es solamente decir, bueno, es proponer un diagrama en bloque nada más. No, no es que van a tener que diseñar nada. Solamente decir, bueno, para alimentar el circuito de 220 me hace falta baterías de litio, polímero gel, batería de gel, de tanta tensión. Y en el medio usar un convertidor que me eleve la tensión, un step up, y a su vez un inverter que me lo lleve a 220 para alimentar el circuito. Que tenga tal rendimiento. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, ahora para la parte de la batería no se preocupen porque cualquier circuito se van a dar cuenta que lo pueden alimentar con batería o poner batería en algún lado. No hay, no hay tanto drama. No se preocupen tanto. De última me preguntan y lo salvamos las dudas. Pero volvemos a la matriz crítica. Esta sería, digamos, la matriz crítica que tienen que construir ustedes, digamos, con los datos que obtengan, digamos, de su análisis. Eh, es muy importante que ustedes definan la severidad. No es necesario que siempre se agarren la severidad de que la categoría 1 mate a una persona y la categoría 4 sea solamente cambio de componente,
sino ustedes tranquilamente pueden proponer su tabla de severidad, sus severidades. Por ejemplo, eh, pueden poner por el precio de los componentes. Decir, bueno, que se me queme el circuito porque se me quemó el regulador, el M317, que son caros. Bueno, es lo más grave. ¿Por qué? Porque es caro el cambio del regulador, supongamos. A diferencia si son las resistencias. Las resistencias son baratas, entonces que me deje de andar el circuito porque se me quemó la resistencia no es grave. ¿Por qué? Porque son baratas. Pero ahora que me deje de andar el circuito porque se me quemó el regulador, sí, es grave porque el regulador es caro. ¿Tá? Pueden proponer no solamente una tabla de severidad, sino todas las que ustedes quieran, o las que crean oportunas de acuerdo a la aplicación. Estas severidades también están especificadas si ustedes trabajan en alguna norma, bajo alguna norma, eh, por ejemplo, las normas hospitalarias, las normas ferroviarias, aeronáuticas, ni hablar, establecen severidades. Ya están establecidas por norma. Y bueno, en ese caso, los entes que certifican le van a exigir tal nivel de severidad. O sea, no, por ejemplo, no, si esto fuera real, este circuito sería re inseguro, ¿no? Sería lo peor, porque tiene muchos componentes, dos por lo menos, que provocan muerte y son altamente probables, y cuatro componentes que están ahí, que también son altamente probables y a su vez provocan daños. Si uno lo ve, si ve la gráfica esta, dice, este circuito ni loco lo uso, ni lo compro porque provoca muerte. Bueno, esos criterios también lo definen ustedes, que aceptan o que no. Por ejemplo, si ustedes como diseñadores diseñan este circuito y le presentan este análisis a sus jefes, el jefe tranquilamente puede decir, no, no, hermano, mire esto. Este me va a matar la gente, me va a matar los clientes. Entonces, bueno, hay vuelta para atrás, otro diseño, mejora los componentes, cambia la calidad, hacer otra cosa, más simple, más complicada. Pero bueno, son análisis o criterios que lo establecen, o le establece una norma, o le establecen ustedes de acuerdo al ámbito o al entorno, o al que les convenga. Eh, ¿Se entiende esa parte? Sí, sí, perfecto, profe. De 10. De todas maneras, o sea, espero bueno, que ya la semana que viene tengan clase. Ah, sí, ya van a tener clase con teórica y bueno, le van a quedar mucho más claras todas estas cosas. Si no, también yo la otra clase también le voy a dar otros temas relacionados a esto, que también le va a ser útil. Y obviamente, seguramente ya para la otra clase ya van a haber empezado, bueno, van a tener un par más de dudas a la hora del práctico. Hay otro parámetro más que se calcula en el análisis crítico, que es, eh, bueno, van a tener que terminar para cada uno de los, ¿cómo se llama? Para cada uno de los componentes van a tener que terminar el número crítico, que es el que le permite después ubicarlo en la matriz. Ustedes tenían el lambda P, que lo calculaban con el primer método, el método de la estrés por cuenta aparte, el alfa, que es la probabilidad del modo de falla de cada componente, y ahora aparece un nuevo parámetro más que se llama el beta. El beta dice probabilidad de pérdida de la función. Lo que significa es cuál es la probabilidad de que si falla este componente, me falle el circuito. En tal modo. Por ejemplo. Ese beta, tenganlo presente porque muchas veces por ahí si bien es subjetivo, pero muchas veces por ahí se confunde. Por ejemplo, un modo de falla, centrémonos en la resistencia R4. Un modo de falla de la resistencia es el cambio de valor. ¿Está? Supongamos que en lugar de 470, ahora la resistencia vale 460. Bueno, cambia su valor. Es un modo de falla. Ahora, ¿esa falla me afecta al circuito? Bueno. ¿Qué creen ustedes? Sí, profe. ¿Por qué? Y porque cambia la corriente y puede dañar algún
componente. ¿Cuál dañaría? Por ejemplo, o sea, de 470 baja a 460, ¿no? Una variación ahí. O sea, cambia su valor dentro de unos rangos, ¿no? Obviamente. Eso en realidad, ese valor no estaría dentro de la tolerancia. Entonces, Bueno, pone capaz que 460 tiene la tolerancia. Pongámosle, sería poner si el 1%. Supongamos que hay una resistencia del 1%. Entonces, 460 ya está fuera de tolerancia. Supongamos que hay una resistencia de metal fin que son del 1%. Pero justo, bueno, el R4 varió a 460. O sea, se fue ya de tolerancia, ya está falla. Si se ven, si se fijan, esa resistencia está asociada al LED. Lo único que hace es regular la corriente que circula por el LED, o sea, el indicador. O sea, va a brillar un poco más, va a brillar más fuerte el LED ahí, porque va a circular más corriente. Es una falla, pero ¿me afecta al circuito o no? O sea, en lugar de tener LED ahí medio tenue, está un poquito más fuerte. brilla un poco más fuerte y significa que entonces tal vez la vida del LED dure un poco menos, pero Exactamente, no afecta de forma directa el funcionamiento del circuito. exactamente. Entonces, hay, lo que quiero demostrar es que, o hacer ver, digamos, es que hay fallas que por ahí no me provocan nada al circuito. Hay modo de falla de los componentes que es probable que no tengan consecuencias en el circuito o en el cambio de la especificación del circuito. Por ejemplo, otro ejemplo más, por ejemplo, bueno, este no tiene capacitores, pero está raro. Muy raro que el circuito no tenga capacitores. Pero si fuera un capacitor de desacople, o de acoplamiento, mejor dicho, que el valor, en vez de ser de un micro, sea 500 nanos, no afecta nada. Salvo si es un circuito de RF o si es un circuito donde interviene un ancho de banda. Porque solamente lo único que hace ese capacitor es eh, aislar las continuas de diferentes etapas, nada más. Entonces, que uno de los modos de falla de los capacitores cambia su valor. Pero si ese valor cambia, no me afecta nada, mientras siga siendo un capacitor. Si no tuviera el ancho de banda ahí presente, ¿no? Digo, ¿no? O no tuviera la frecuencia ahí molestando, mejor dicho. Ahora, si ese capacitor se pone en corto, o si estas resistencias se ponen en corto, mejor dicho, sí, bueno, ahí sí, chao. Si se pone en corto, me va a quemar el LED, y si me quema el LED, muy probable que se me ponga en corto de la etapa o se me ponga en corto de la batería que está acá a la izquierda, y bueno, chao. Eh, hay, entonces hay componentes que me provocan, que me pueden provocar fallas a nivel general o no. Eso es lo que va a indicar, lo van a tener que terminar ustedes también a través del parámetro S beta, que es una probabilidad condicional, que nos dice cuál es la probabilidad de que falle el circuito, siendo que falló tal componente en tal modo. Es una probabilidad condicional. Ya la van a ver. ¿Está? O sea, cuando la empiecen a hacer, digamos, al práctico le van a aparecer un poco más de duda y le va a quedar un poco más claro todo, y más cuando la semana que viene lo vean con el profe, la parte teórica. ¿Algo más queremos mostrarle? Bueno, como también el beta es una probabilidad, es un valor que vale entre 0 y 1. Ese valor de beta, si bien parece ser un poco medio subjetivo, pero se puede medir. Es una pregunta que le va a quedar ahí en el aire. Después le voy a preguntar cómo se puede medir ese valor de beta. ¿Cómo creen que se puede medir ese valor de beta? Pero cuando lo hagan en el práctico se van a dar cuenta cómo. Les dejo ahí como picándola ahí la pregunta, para que la piensen. Bueno, también en este modelo también está el tiempo, digamos.
muchas veces, el, por ejemplo, en la computadora o en los sistemas, no todos los subsistemas se usan todos siempre. Supongamos que yo me compro una notebook y la uso, me conecto a internet siempre por el cable. Yo O sea, también. bueno, me conecto siempre por el cable, forma cableada. Y obviamente, y solamente uso el Wi-Fi cuando salgo de mi casa, que es una vez al año, o una vez a la semana. Ponele. Entonces, el modulito de Wi-Fi es muy probable que me dure más tiempo que toda la computadora en sí, porque la computadora sí lo uso 8 horas todos los días, pero el modulito de Wi-Fi solamente lo uso 4 horas a la semana. Entonces, es muy, obviamente aparece el tiempo asociado de funcionamiento de cada componente o de cada subsistema. En el caso de ustedes, como son circuitos simples, el TS es igual para todo, entonces no se tiene en cuenta. Lo que está diciendo es el tiempo de uso, es decir, bueno, si lo que está diciendo, bueno, es que no todas las partes de un circuito se usan siempre o están en funcionamiento siempre. Cada parte puede estar prendida o apagada en diferentes momentos. En el caso de los microcontroladores, eso es válido porque por ahí uno no usa todos los periféricos todo el tiempo, o supongamos que tengo un sistema hecho con microcontrolador, no siempre está, qué sé yo, adquiriendo señal en el ADC y manejando un motor. Bueno, entonces obviamente toda la parte de potencia que se usa solamente cuando se hace de noche, andará, pero la otra parte no, cosas así. Si su sistema o el circuito que elijan tiene partes que se encienden o se apagan en forma independiente o no tanto el tiempo usándose, bueno, ahí sí van a tener que afectar por el tiempo. Pero en otro caso, el tiempo va a ser igual para todos. Como en el caso del circuito este, cuando uno prende el cargador de batería, se energiza todo y todo siempre está pleno ahí usándose. A menos que tenga, por ejemplo, una llavecita que me apague la luz LED, que es el indicador. No sé, bueno. O que yo mediante un botón, aprieto el botón en el cargador de batería y me indica el estado de la batería. Solamente lo hace cuando yo aprieto el botón. Bueno, todo el circuito es asociado a la indicación. Va a tener un tiempo de uso diferente a todo el circuito que está siempre funcionando. Digamos, ya les va a quedar más claro después cuando lo hagan al análisis. ¿Qué programa se usa para simulación? No me la contes, que no te cuento. El programa se usa para simulación. Bueno, hay varios online, ya se lo voy a pasar. Pero en principio son pagos. Para simulación de circuito, perdón. Me quedé con el programa para hacer los cálculos. Hay un programa para hacer los cálculos. Para simulación puedo usar el Spice, cualquier que basado en Spice. El KiCad tiene para simulación. El LT Spice también tiene para simulación. Cualquiera que tengan ustedes o que manejen ustedes. Y el Multisim. O el Cooks. Bueno, yo les recomendaría cualquier software libre. Pueden usar el Cooks, si lo saben usar. ¿Qué otro? Bueno, el KiCad sé que las últimas versiones ya vienen para simular. Tienen motor Spice por detrás para simular. No sé si manejan alguno en particular usted. Y bueno, para hacer todos estos cálculos también hay empresas que se dedican. Uno dice, bueno, yo le doy mi circuito, me hacen todos los cálculos. O hay hay programas que uno carga le da los circuitos, los esquemáticos, las condiciones y te calcula todos los parámetros lambda. O sea, después le voy a pasar los links a un par que hay dando vuelta. Capaz que hasta consiguen las cosas, ¿cómo se llama? Los cracks.
No tengo idea si se consigue. La vez que lo hice... Ah, el libro ese con las tablas en aula virtual no está, si no ya lo subo. En PDF. Qué raro que el profe subió varios, pero no sé si están ahí, están como ocultos, no sé por qué no ocultos. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nada, pero De 10. ¿Qué hora es todo esto? Son las 11. Sí. Bueno, chicos, nos vemos de acá a 2 semanas. Cualquier duda, preguntan ahí por chat. Eh, no hay, respondan las encuestas esas que les hice. Las la de los materiales y bueno, la de los grupos Formelón. Ahí. Bueno, veo de corregir eso que me dijo el otro chico sobre la entrega de los grupos, a ver cómo se soluciona eso. Y bueno, si no tienen más dudas, quedamos acá nomás y nos vemos de acá a 2 semanas. bueno, vemos. Saludos. Chao, Bueno, profe, nos vemos. buen fin de. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Profe, que tenga buen fin de